Muy bien, muchachos, muy buenas. Vamos a utilizar las diapositivas de cursos anteriores. La finalidad del video es afianzar la explicación de estos elementos, los elementos del texto argumentativo. Entonces, vamos a hacer este video a modo de repaso, ¿sí? ¿Por qué? Porque para que ustedes puedan elaborar un texto argumentativo deben de conocer primero los elementos del texto argumentativo. Deben conocer los elementos de para poder recién armar o formular su estructura, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos referimos al propósito o a la acción de argumentar, recuerden, consiste en persuadir, ¿ya? Persuadir a alguien, la persuasión. A ver, hay dos términos, ¿no? Convencer y persuadir. En el caso de convencer, hablamos de cambiar la opinión de una persona, de otra persona, a través de argumentos lógicos. Y la persuasión vendría a ser cambiar la opinión de una persona utilizando no solamente argumentos lógicos, sino argumentos de otro tipo, ¿no? Pueden ser emocionales, ¿no? Como cuando te dicen compra este producto porque es nacional, por ejemplo, ¿no? En cambio, el convencimiento consiste en convencer. La acción de convencer consiste en presentar argumentos lógicos que cambien la opinión del otro. ¿De acuerdo? Nosotros lo que intentamos es presentar nuestros argumentos, bueno, las evidencias, de manera clara, de tal modo que se justifica nuestra opinión. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos? Como hemos dicho ahí, tenemos 4 principales. Entonces, cuando hablamos el primer elemento es la controversia. La controversia es la situación polémica que ocasiona que se presenten opiniones a favor o en contra. Esta situación polémica viene en forma de una pregunta. La controversia entonces es una pregunta. Una pregunta polémica. Y una pregunta polémica se refiere al hecho de que tiene diversas soluciones válidas. Ojo, no estoy diciendo correctas, estoy utilizando el término válidas. Varias soluciones válidas. La controversia entonces es casualmente difícil de resolver porque puede tener varias soluciones válidas. ¿Ya? Por eso es que la gente no se pone de acuerdo. Porque se presta a varias interpretaciones, ¿sí? Y todas válidas. Entonces, cuando hablamos de controversia, hablamos pues del propósito, ¿no? Del problema que se busca resolver con el texto argumentativo, ¿ya? La tesis, como ustedes ya saben, vendría a ser la solución a esta controversia, ¿ya? La solución, la respuesta a esta controversia, la respuesta del autor a esta controversia. Por eso se dice que la postura o posición que surge a partir de la controversia se enuncia en una oración. Eso es importantísimo. Cuando nosotros hablamos de una tesis, hablamos de la postura, opinión, la idea principal del texto argumentativo. Y lo debemos enunciar en una oración. Ojo, ojo, mucho detalle. Y esta oración, obviamente, la tesis se deriva de la controversia, ¿no? Vamos a ver en el ejemplo siguiente. Y el argumento se refiere al hecho de es la razón que justifica, es un juicio de carácter general, ¿no? Es la razón mediante la cual se defiende la tesis y responde a la pregunta básica ¿por qué? El porqué de la tesis del autor, es decir, por qué el autor está a favor, o por qué está a favor, o por qué está en contra, ¿no? Ese es el argumento. El argumento es una idea general que responde a la pregunta ¿por qué? El porqué de la tesis, ¿de acuerdo? ¿Por qué el autor está a favor o por qué está en contra? Y en el caso de la fundamentación es el conjunto de evidencias, ¿no? Es el desarrollo del argumento, es el conjunto de evidencias que lo que hacen es demostrar, demostrar, probar, ¿no? Que el argumento es válido, que el argumento es certero. Entonces, cuando hablamos de la fundamentación nos referimos al conjunto de evidencias. Las evidencias deben ser datos, ¿no? Y para nosotros presentar la fundamentación vamos a utilizar diversas estrategias como la generalización, que es la que vamos a ver en otro video. Bueno, la definición no creo que lleguemos, y la causalidad, ¿ya? Nosotros vamos a usar la generalización en sus diferentes variantes. Muy bien, entonces estos son los elementos de un texto argumentativo.
Hay que considerarlos. Vamos a ver un ejemplo para que se den cuenta. Entonces, controversia, ¿no? La relaciona los enunciados con los elementos de la argumentación. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cómo será? ¿O cuál de ellos será? A ver, si nosotros nos referimos a la controversia debe tener forma de pregunta. Ahí la única pregunta que tenemos es esta, ¿no? Deberían prohibirse las corridas de toros. Ya está, esa es la única pregunta que tenemos. ¿Cuál sería la respuesta literal a esa pregunta? En mi opinión, la tauromaquia debe ser prohibida en nuestro país. Ahí está, la respuesta literal. Entonces, esa sería la tesis, ¿ya? Pueden agregarle verbos como en mi opinión, creo, ¿no? O enunciados como en mi opinión, yo creo, yo considero, yo opino, ¿no? O simplemente opino. El argumento debería ser la justificación, es decir, la respuesta a la pregunta ¿por qué la tauromaquia debe ser prohibida en nuestro país? ¿Cuál sería el argumento ahí entonces? No queda más que las corridas de toros son espectáculos peligrosos que ocasionan accidentes y temor. Ahí, si te das cuenta, hay una afirmación general. Y en la fundamentación, la información específica es, mira, pues, ¿cómo se demuestra que las corridas de toros son espectáculos peligrosos que ocasionan accidentes y temor? Esto se evidencia en países como España y Colombia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esa es la estructura que nosotros debemos formular. Esos son los elementos que debemos tener claros antes de comenzar a elaborar el esquema numérico de un texto argumentativo. ¿Ya? Hay que tener bien precisos, hay que identificar, determinar bien estos 4 elementos para nosotros pasar al siguiente nivel, que ya vendría a ser la formulación del esquema numérico, ¿no? Muy bien. A ver, tenemos acá la solución, ahí está, ¿no? Ya está, a ver, veamos. Una más, ahí tienen los elementos, la controversia, la tesis, los argumentos que pueden ser varios, ¿no? Y la fundamentación, que es el conjunto de evidencias. Hay una relación entre el hecho 1 y el hecho 2. ¿Por qué el hecho 1, qué son hecho 1, hecho 2? Se refieren a las evidencias. O sea, los argumentos hay que demostrarlos con hechos. Y los hechos son pues las evidencias, ¿no? Que pueden ser noticias, pueden ser alguna información. Veamos los ejemplos para precisar. Te pongo aquí una controversia. Dice, ¿el comercio virtual desplazará al tradicional? Esa es la pregunta, ¿no? Algunos podrían decir, sí, el comercio virtual va a desplazar al tradicional por la situación en la cual vivimos ahora. Tú podrías decir, sí, el comercio virtual ha comenzado a incrementar sus ventas. Entonces, si estás a favor, ¿por qué estás a favor? Porque el comercio virtual ha comenzado a incrementar sus ventas. Ese es el argumento, ¿no? ¿Y cuál es la fundamentación? La fundamentación es el dato que demuestra, ¿no? cómo se han incrementado las ventas del comercio virtual. Las ventas virtuales han aumentado en un 120% según gestión en el año 2020. Ahora la pregunta es, ¿debemos legalizar el aborto? Para otra controversia. Algunos podrían decir que no. Ya. ¿Y por qué no? ¿Por qué no debemos legalizar el aborto? Vamos a ver el argumento. Porque es un asesinato. Ya. ¿Cómo demostramos que es un asesinato? Ahí viene la fundamentación. La fundamentación sería pues de que la vida del ser humano inicia con la concepción según el Código Civil peruano. Ya está. Cuando nosotros hablamos de evidencias, podemos recurrir al marco legal, a un marco legal como la Constitución o el Código Civil o cualquier marco legal, cualquier normativa vigente. ¿Ya? Podemos recurrir también a hechos demostrados a través de algún estudio que se señala en un periódico, una revista u otra fuente. ¿Ya? Entonces, repito, la fundamentación es el conjunto de evidencias, ¿ya? que demuestran un argumento. Aquí estoy poniendo una por el espacio. Muy bien, mira la otra controversia. Mira la pregunta, ¿no? ¿Se debe permitir el uso de la marihuana? ¿Se debe permitir el libre uso de la marihuana? Algunos podrían decir en contra. No se debe permitir el libre uso de la marihuana. Esa podría ser la tesis. Para deducir el argumento tenemos que hacer la pregunta ¿por qué? ¿Por qué no se debe permitir el libre uso de la marihuana? Y ahí va la respuesta. Porque daña el sistema nervioso. Ya, ahí está el argumento. Ahora, para demostrar eso, habría que plantearnos una evidencia, ¿no? Buscar una evidencia. ¿Cómo demostramos que daña el sistema nervioso? ¿Cómo lo demostramos? ¿No?
Ahí está. El consumo frecuente de cannabis altera los canales sensoriales. Perú 21, 2018. Entonces, nosotros debemos, antes de formular el esquema numérico, tener en claro los cuatro, tener bien definidos, tener bien esclarecidos estos cuatro elementos que se deducen, todos estos elementos se deducen de la controversia, ¿no? Muy bien, espero que este video les haya servido para poder entender los cuatro elementos y cómo poder formularlos a la hora de redactar un texto argumentativo.